Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo vas a descubrir cuáles son los últimos cambios en el portfolio de Michael Burry y vamos a analizar sus tres principales posiciones en el momento actual. Por último, veremos su cartera al completo de cara a 2021. Así que no te pierdas este vídeo. Un momento, ¿que no sabes quién es Michael Burry? Pues básicamente es la persona que anticipó la crisis del año 2008 y generó más de 100 millones de dólares en esa operación, y por si fuera poco, más recientemente invirtió un 11% de su portfolio en GameStop, empresa que más tarde se revalorizó más de un 4100%. Un auténtico visionario, ¿no? Actualmente gestiona su fondo de inversión privado Estion Asset Management. Si quieres conocer más acerca de este superinversor, te recomiendo investigar mi canal. Y ahora pasamos a ver el top 3 de su portfolio. ¡Vamos a ello! Comenzamos con su tercera mayor posición, que representa un 9% de su portfolio. Esta empresa es la quinta compañía más grande del mundo en el sector de la alimentación y es una de las grandes acciones en la que también invierte el gran inversor Warren Buffett. Esta compañía es Kraft Heinz. Este gigante del consumo defensivo es una empresa que se especializa en la producción y distribución de productos alimentarios, bajo marcas tan reconocidas como las siguientes. Si miramos la segmentación de sus ingresos, observamos que la mayoría de ellos provienen principalmente de salsas y condimentos. En segundo lugar, quesos y productos lácteos, y en tercer lugar, snacks, comidas preparadas y congelados. Y sus ingresos a nivel geográfico se sitúan en su gran mayoría en los Estados Unidos, aunque esta empresa ha pasado recientemente por ciertos problemas que han hecho que el precio de sus acciones se desplome más de un 60% en los últimos 4 años. Entonces, ¿por qué Burry ha invertido tan fuertemente en esta compañía? Pues lo cierto es que Kraft Heinz ha estado castigada por presentar resultados peores a lo esperado durante los últimos años. También por una investigación de la SEC sobre un posible fraude contable por parte de la empresa. Y por último, porque en 2019 hicieron saneamientos en su fondo de comercio por valor de 15.400 millones de dólares, que han hecho que su valor se deprecie. Como estos son eventos temporales, Burry está convencido de que la compañía volverá a obtener resultados positivos en el futuro. Si comparamos esta compañía con el sector de la alimentación del S&P 500, Kraft Heinz ha caído un 50%, mientras que sus competidores han doblado en bolsa en los últimos 5 años, y Burry piensa que es buena opción de compra debido a estas caídas. Además, que la demanda mundial de alimentos va a seguir creciendo a la par que la población. Aquí te muestro cómo los EPS de la compañía han sufrido bastante durante los últimos años, pero según las estimaciones de los analistas se prevé que aumenten considerablemente de cara al futuro, y también podemos ver que esta empresa es bastante estable en ingresos y no tiene un gran potencial de crecimiento. En este momento cotiza un PER forward de 14 veces de cara a 2023 y tiene un ratio deuda-EBITDA de 3,7 veces. Y para terminar, vamos a pasar a su valoración. Teniendo en cuenta los datos que acabamos de comentar, podemos estimar que el beneficio por acción de Kraft Heinz de cara a 2026 será de unos $3 por acción. Si aplicamos un múltiplo de unas 18 veces para una empresa con poco crecimiento pero muy estable, llegamos a un precio objetivo de $54 por acción. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza a $37 por acción, el potencial es de un 46% acumulado, lo que supone cerca de un 8% anual. Y pasamos a su segunda mayor posición, que supone un 14% de su portfolio. Esta empresa es una de las más conocidas del sector biofarmacéutico, que se dedica principalmente al descubrimiento, fabricación y desarrollo de productos sanitarios. Esta empresa es Pfizer, una de las empresas más famosas del momento por la distribución de su producto frente al problema actual. Pero la compañía es mucho más que esto. Pfizer es el resultado de diversas fusiones llevadas a cabo con Pharmacia Upjohn y Parker Davis, y actualmente es el laboratorio líder a nivel mundial en el sector farmacéutico. La compañía posee una cartera de activos fuertemente posicionada más allá de la solución al problema actual.
Si miramos la segmentación de sus ingresos, podemos ver que están realmente diversificados, siendo el total de las vacunas, incluida la que todos ya conocemos, un 15,7% del total de los ingresos, aunque se espera que este segmento crezca en los próximos años, y podemos destacar que la mitad de sus ventas son en Estados Unidos, aunque cada vez están ganando más alcance en otros países. Si miramos el precio de sus acciones, podemos ver que la compañía apenas ha crecido en bolsa en los últimos 5 años. Sin embargo, la empresa ha reportado un incremento de un 11% de sus ingresos sin tener en cuenta su famoso producto frente al problema actual, y las estimaciones de esta compañía son seguir creciendo a un ritmo del 6% anual hasta 2025, y esperan generar un beneficio por acción de $3,10 para 2021, por lo que la empresa actualmente cotiza un atractivo PER de 11 veces. Además, estas estimaciones podrían verse incrementadas por el efecto que va a producir la venta masiva del producto que más necesitan las personas en la actualidad. Algo que debemos destacar antes de pasar a la valoración es que Pfizer invierte cerca de $10.000 millones anualmente en I+D. Esto es algo que me gusta, porque es de las empresas que consiguen mayor ventaja competitiva gracias a sus descubrimientos, innovaciones y patentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta inversión supone cerca del 15% de los ingresos, por lo que podríamos considerarla como un riesgo si no consiguen aumentar sus activos intangibles. Todo lo que acabamos de mencionar, como la calidad de los activos, el potencial de crecimiento, la inversión en I+D, el potencial de su producto más solicitado y el precio atractivo de PER 11, son catalizadores que podrían impulsar el precio de sus acciones, y Barry piensa que es el caldo de cultivo perfecto para invertir en esta empresa. Y vamos a terminar con su valoración. Según las estimaciones, la empresa podría generar un beneficio por acción de $4,1 para 2026. Si aplicamos un PER de 18 veces, que es la media del sector, llegamos a un precio objetivo de $74 por acción. Actualmente la empresa cotiza a $34 por acción, por lo que el rendimiento total es de un 118%, lo que supone un 17% anual. Y llegamos a la primera empresa de su portfolio, con un peso del 15%. Esta empresa es Citigroup. Citigroup es la compañía de servicios financieros más grande de América, que opera principalmente en Estados Unidos, aunque también ofrece sus servicios a nivel internacional. Sus principales líneas de negocio son, por un lado, los servicios financieros a clientes institucionales, que suponen cerca del 60% de los ingresos, y su segundo segmento más importante es la banca de consumo global, que supone un 39% de los ingresos, y el 1% restante pertenece a otros servicios. ¿Y qué es lo que hace que Barry se fije en esta gran compañía financiera? Pues principalmente que Citigroup es una de las empresas mejor gestionadas del sector financiero. Podemos ver que sus ingresos han sido planos en los últimos 5 años. Sin embargo, sus beneficios por acción han ido aumentando gracias a hacer su negocio más eficiente y a la recompra de acciones, las cuales han pasado de 3.000 millones a 2.000 millones de acciones en circulación en los últimos 7 años. Pero eso es todo. Lo cierto es que no. La empresa tiene un balance realmente sólido, con una caja neta de $380.000 millones, teniendo una de las posiciones de efectivo más fuertes de su sector. A todo esto debemos de sumar que es una de las compañías más infravaloradas del sector bancario. Si comparamos su PER forward respecto a las empresas rivales, observamos que apenas cotiza a PER 10 de 2021. Y si miramos su precio sobre el valor en libros, que es la métrica para valorar este tipo de compañías financieras, vemos que cotiza a 0,76 veces Price to Book Value. Así que vamos con su valoración. Para hacerlo, vamos a tomar su valor en libros por acción, que es de $73,8, y teniendo en cuenta un crecimiento cercano al 6% anual para los próximos 5 años, podemos aplicar un múltiplo de 1,8 veces valor en libros. Como resultado, obtendríamos un precio objetivo de $133 por acción de cara a 2026. Si tenemos en cuenta que actualmente cotiza a $70 por acción, su potencial de revalorización es de un 90% acumulado, o lo que es lo mismo, un 14% anual. Sin embargo, si valoramos esta compañía usando el PER, podemos aplicar un múltiplo de unas 15 veces y un beneficio por acción de
de $10 de cara a 2026, lo que nos daría un precio objetivo de $150 por acción, que es superior a lo estimado por su valor en libros. Y antes de ver su portfolio al completo, vamos a ver sus principales movimientos del último reporte 13F. Como vemos, ha cerrado algunas grandes posiciones como Facebook, CVS, Altria o GameStop. De esta última compañía puedes ver su análisis completo pinchando aquí. Ha reducido otras posiciones como Western Digital o Unity. También ha incrementado empresas como Lumen o Pfizer. Y por último, ha añadido empresas tan importantes como Citigroup, Kraft Heinz o Wells Fargo. Y llegó el momento que estabas esperando. Vamos a ver su cartera por completo. ¿Estás listo? Y aquí lo tienes, su portfolio al completo, donde tiene 23 acciones en total y gestiona $225 millones. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y como siempre te veo en el próximo vídeo, crack bursátil.